interesados en esos temas. Por fin, como les decía antes, es una contienda que no fue fácil para España, pero que sí cambió radicalmente el pensamiento que se tenía con respecto a la estructuración de los territorios peninsulares y que se resolvió con una paz, la de Lisboa, que fue una paz negociada y que es verdad que no varió en nada el trazado fronterizo, pero que fue una paz que fue considerada como una pérdida de prestigio y también otro de esos elementos que iban alumbrando la crisis cada vez más evidente de la monarquía hispánica de los Austria. Le dejo con él y con su conferencia. Gracias, Antonio, por venir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Da gusto tener amigos que te presenten tan bien. Tendré que ficharte para que me presentes más veces. Muchas gracias por tu generosidad. Yo creo que no merezco tanto elogio. Bueno, voy a ser rápido, sobre todo empezando, básicamente porque, bueno, quiero hablar de demasiadas cosas, ¿no? Y bueno, aunque parezca hora y cuarto, parezca mucho, se me va a hacer corto, por lo menos a mí, pues a ustedes a lo mejor largo. Pero bueno, realmente el título es demasiado largo, luego me he dado cuenta, pero bueno, voy a intentar hablar un poco de todo. Es decir, porque, bueno, cuando empecé a estudiar, pues reconozco que me empezó a interesar todo lo referente un poco al ejército, porque cuando estudias el ejército te das cuenta que necesitas saberlo todo para comprender un poco cómo funcionaba y especialmente de cara un poco a la guerra que estamos estudiando, que es la Guerra de Restauración Portuguesa, o Guerra de Portugal, entendida en el momento, pues desde que empecé un poco a estudiar, siempre de hecho me he obsesionado un poco por saber por qué, digamos, España pierde esa contienda con Portugal, ¿no? Cómo un país en principio más grande, que tiene no solo España, sino otros territorios, cómo pierde la partida frente inicialmente a una nación más débil y que militarmente, por lo menos, al inicio de la guerra era inferior, ¿no? Esa obsesión pues, me ha llevado a estudiar muchísimas cosas, a interesarme mucho por las fuentes originales y, básicamente, pues, como buen historiador, pues, yo les presento un poco qué es lo que suelo hacer en este collage, por así decirlo. Gracias. En este collage que es la propia historia, ¿no? Básicamente porque, bueno, yo me dedico a, bueno, pues a ver no solo las crónicas, sino también, por ejemplo, pues las ordenanzas, los mapas, los planos, las consultas del Consejo de Guerra, las consultas del Consejo de Estado. Es decir, ese collage que les he mostrado aquí es la gran cantidad de fuentes que suelo utilizar para mis estudios. Fundamentalmente, generalmente fuentes originales que se conservan en los archivos, fundamentalmente el Archivo General de Simancas, pero también otros archivos, incluso locales o incluso por la Nunciatura Vaticana, ¿de acuerdo? Y que básicamente hago esta clase de estudios para interrelacionar bastante mejor lo que sería la propia información. Hay que darse cuenta que somos historiadores, manejamos información, intentamos reconstruir la historia en base a los documentos, digamos, a la información que tenemos a nuestras manos y en muchos casos el problema que tiene la Guerra de Restauración Portuguesa es básicamente que en España nunca ha interesado demasiado. Es decir, ¿por qué? Porque fue una derrota. De ahí un poco que, bueno, salvo algo de historia nacional, bueno, del siglo XIX, Esteban Calderón y alguna cosa más que empezó en la década de los 90, realmente tengamos muy poquito sobre, digamos, la historia de esta guerra, ¿no? De ahí un poco que, bueno, me haya interesado especialmente por las fuentes originales. Sobre todo porque hay que darse cuenta que, bueno, ¿qué problema tenemos? Que cuando a veces vamos a las crónicas están dirigidas por el poder político. Es decir, el poder político, cuando se imprime un libro, tiene la aprobación real. Es decir, eso ya está aprobado y certificado por alguien que tiene poder. Entonces, en muchos casos, a veces nos interesa más a los historiadores ver la documentación original, las cartas, por ejemplo, de este personaje, Juan José de Austria, que están y se conservan, que es el director de la guerra y, en concreto, pues, de varias campañas frente a Portugal, ver exactamente qué es lo que decía, qué es lo que decían los mandos militares, cómo es la muestra del ejército, cómo son pagadas las tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dejarnos de intermediarios, que a veces tienen cierta contaminación al respecto de la historia, y pasar, digamos, a las fuentes originales, que en muchos casos son administrativas y que tienden a mentirnos bastante menos. ¿De acuerdo? Al respecto un poco de qué es lo que hago, pues bueno, yo me parpadea esto. Yo sí que me considero un historiador militar, evidentemente, pero yo, bueno, en vez de hacer yo me encuadro más, por así decirlo, en la nueva historia militar. Es decir, una nueva historia militar que pretende dejar un poco de lado esas premisas, especialmente la historia de batalla del pasado, para ver la historia militar como lo que desde mi punto de vista es decir, es una historia total, en el sentido de que nosotros manejamos dentro de la historia militar la historia económica, necesitamos saber cómo son pagadas las tropas, por ejemplo, la historia política, cómo se dirige estratégicamente una contienda, o incluso la historia social. No se puede entender el ejército sin comprender qué es lo que sentían, entre comillas, los soldados, cómo vivían, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Después de esta introducción, realmente
rápidamente, voy a dividir mi ponencia en 3 apartados, fundamentalmente. Les insisto que soy un historiador obsesionado con el resultado de la Guerra de Restauración Portuguesa y, básicamente, voy a hablar inicialmente un poco de una introducción general de lo que es la guerra, por si acaso no la conocen. Voy a hacer mis preguntas, mis tesis de investigación, es decir, qué es lo que puedo aportar, hablando un poco de cómo vivían los soldados, qué problemas había, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, un poco lo que estoy investigando, la tesis que hay de fondo, por así decirlo, que desde mi punto de vista pues cambia en gran medida las premisas que teníamos sobre la contienda, ¿no? Bueno, inicialmente voy a hablar un poco de estas cuestiones para esta introducción, la estructura de la frontera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que darse cuenta de que, claro, cuando a veces estudiamos la Guerra de Restauración Portuguesa hay cierto, a veces, extremeñocentrismo. Voy a explicar el concepto. Básicamente porque en muchos casos, ciertamente, digamos, todas las campañas bélicas del momento pretendían conquistar Portugal, llegando a la capital por el camino más corto. Vía Badajoz, había un camino real que llegaba a Lisboa. Y ciertamente todas las campañas, incluso, aunque algunos historiadores consideran que hubo una campaña que intentaba ir por Castilla en el año 64, pero bueno, cuando vas al archivo te das cuenta que la campaña del duque de Osuna, que no creo que ninguno de ustedes conozca, del año 64, pues realmente, pues si vas al archivo te das cuenta de que el propio rey le despide, por así decirlo, porque no sigue las órdenes y los patrones mandados por Madrid. Realmente la cuestión digamos, de toda la frontera es que es una frontera muy grande, evidentemente, y que además va a generar la creación de distintos ejércitos. Por un lado, el ejército gallego, que tiene 2 fronteras muy marcadas, la raya seca y la raya húmeda, es decir, especialmente la frontera húmeda es la que va por el río, ¿de acuerdo? Es la frontera de Castilla, muy mal conocida, que es una frontera bisagra que en general está poco dotada y es prácticamente contingentes locales que apoya, si es necesario, a Extremadura o a Galicia, llegando el momento. El ejército de Extremadura, que es el más importante, insisto, es el único que realmente recibe refuerzos de calado. Y luego, por otro lado, pues la zona de Huelva, que especialmente en las primeras fases de la guerra pues va a ser una zona bastante bien, bastante respetada, sobre todo porque hay que darse cuenta de que, digamos que los medinasides, los que gobernaban esa región, digamos, tienen parentesco con los monarcas portugueses, ¿no? Ciertamente hay que darse cuenta de que, son unas fronteras complicadas y que además, en general, tienen poca comunicación entre ellas. De ahí un poco parte de los problemas que tenemos, ¿no? Aquí tenemos simplemente una imagen, como les digo, manejamos datos, ¿no? Simplemente una reestructuración para que vean lo que trabajo, que son montones de datos. Al respecto un poco del Ejército de Galicia, pues hay que darse cuenta de los datos. Es decir, yo también me manifiesto, soy un historiador especialmente científico, por así decirlo, y estamos obsesionados con los datos que nos ofrece, por así decirlo, la documentación, ¿no? Y aquí tenemos simplemente una imagen de conjunto de lo que es el Ejército de Galicia, que en algunos momentos llega a movilizar hasta 15.000 infantes. Es decir, pese a todo, casi todos, además, reclutados a nivel local. Aquí tenemos la frontera de Castilla, muy reducida en el número, pivotando especialmente en Puebla de Sanabria, en lo que sería especialmente Alcañices, la zona de Zamora y Ciudad Rodrigo, y luego el plato fuerte, que es el Ejército de Extremadura. Un Ejército de Extremadura que, pues esta mañana nos hablaban de algunas cifras, pero hay que darse cuenta de que esto solo es la infantería del Ejército de Extremadura. Hay momentos que la infantería presente en Extremadura llega a más de 20.000 hombres. Es decir, es un esfuerzo prácticamente titánico. Luego les explicaré un poco de dónde vienen esa gente, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, además se ve evidentemente, hay una etapa donde hay muy pocos hombres, ¿de acuerdo? Y luego ya a partir de 1657, digamos, las contingentes presentes, especialmente en Extremadura, crecen manifiestamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es realmente a partir del año 57 donde hay un impulso verdadero a lo que sería la campaña. Y luego, por otro lado, simplemente datos, la caballería. No nos damos cuenta de la importancia que tiene la caballería. A veces nos obcecamos con la infantería de los tercios, pero hay que darse cuenta que el Ejército de Extremadura, digamos, era más apreciado especialmente por la caballería. De hecho, posiblemente en el siglo XVII no hubo nunca una caballería tan famosa, entre comillas, y tan numéricamente importante como la que hubo en Extremadura, especialmente en algunas campañas de la década de los 60. Es decir, hubo años que casi, pues las cifras llegaron a 8.000 jinetes exclusivamente en Extremadura combatiendo en la frontera. El problema que vamos a tener, especialmente en toda la contienda, es básicamente que, pues hasta de manera, hay una guerra muy diluida, especialmente en la frontera, y hasta bien, casi los portugueses casi tienen 20 años, especialmente para reforzarse, crear fortificaciones, construir un ejército, y es entonces cuando realmente España, a partir del año 57, empieza a ser mucho más activa, digamos, a la hora de intentar reconquistar, la palabra que se usaba en la época, Portugal. ¿Cuál es el problema? Que básicamente las fortificaciones de Extremadura, pero también del resto de la frontera, hay que darse cuenta que antes de 1640 había 0 soldados en toda la frontera. Es decir, no había ningún profesional en la frontera.
Había castillos, evidentemente, pero no había ningún soldado pagado por el rey. Es decir, es una frontera que se tiene que crear para la ocasión. Y también es una frontera que, evidentemente, aquí lo ven en las fortificaciones. Esto es Badajoz en torno a 1645. Es decir, se ha trazado la muralla medieval, se han hecho unos pocos remiendos y así ha estado casi toda la guerra. Porque esta es una imagen ya de la década de 1670, después de la guerra. Es decir, la propia, digamos, la ciudad más importante dentro de la defensa, digamos, de la frontera extremeña, apenas se ha invertido en fortificaciones. Uno de los grandes problemas que va a tener España. Por suerte, los portugueses no van a ser muy ávidos a la hora y van a tener pocas capacidades un poco de asaltar Badajoz, porque todos sabemos que sus asaltos, hablaré de alguno de ellos, pues van a ser infructuosos. Los portugueses, en cambio, son muy diferentes. Desde el primer momento lo que intentan hacer es fortificación, fortificación y fortificación. Van a invertir mucho en fortificaciones. En el fondo, el problema que va a tener Extremadura, especialmente, o toda la frontera, es que el frente con Portugal, de hecho lo sabemos perfectamente por el Consejo de Estado, hasta en 1642, con el conde duque al frente, el Consejo de Estado debate cuál es la prioridad estratégica de la monarquía. Es decir, si combatir a Francia o combatir a Portugal. Porque hasta el momento, digamos, que había habido un entente, bueno, se había combatido en ambas fronteras. Pero a partir de 1642, en contra de la opinión del conde duque de Olivares, se decide solo combatir, por así decirlo, de manera ofensiva en lo que sería Cataluña y lo que sería contra Francia, tanto en Flandes como en otras localidades. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la frontera con Portugal es una frontera olvidada de la monarquía. En muchos sentidos, por ejemplo, aquí tenemos la dotación de artillería del año 57. Bueno, si se dan cuenta, está aquí también la plaza de Olivenza, que acaba de ser tomada en el año 57. Si se dan cuenta el número de cañones y quitamos los de Olivenza, apenas hay artillería presente en las fortificaciones más importantes de la frontera extremeña. Es decir, no solo no hay inversión de cara a las fortificaciones, ni tampoco hay una gran inversión traída de otras partes de artillería, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, la guerra de restauración pues, se divide, bueno, hay historiadores que la dividen de manera diferente, yo la divido especialmente por dos grandes fases. La primera fase, después especialmente de esa consulta del Consejo de Estado, pues una guerra muy poco lucida, hay la batalla de Montijo, algunos intentos de cerco que son infructuosos, algunos cambios en la frontera mínimos, ¿de acuerdo?, algún castillo que se toma, pero de entidad bastante menor. De hecho, en el fondo es una guerra de pequeña escala basado especialmente en la racia. Por eso la importancia de la caballería. Una caballería que fundamentalmente lo que hace es golpes de mano contra el enemigo, capturarle ganado, ya lo veremos. Es decir, la caballería es el arma más útil, entre comillas, en toda esa frontera por parte de ambos bandos. Lo que vamos a ver fundamentalmente es que a partir de finales del año 56, cuando hay un cambio de gobierno en Lisboa, es decir, hay una muerte, va a haber un cambio de gobierno, los portugueses de repente dicen, bueno, vamos a dar un golpe de mano y atacan, digamos, la frontera. Es el momento en que además ya se está empezando a cerrar, entre comillas, digamos, la guerra con Francia, y es a partir del año 57, por fin la monarquía despierta un poco y empieza a movilizar un ejército que este año además va a conseguir conquistar Olivenza. Hay que darse cuenta que Olivenza ahora es española, pero en el momento no lo era. Y después de la guerra tampoco lo va a ser, porque la frontera va a mantenerse idéntica. Es el año de la campaña de Olivenza, el año 58 es el año especialmente del asalto a Badajoz. El asalto de Badajoz es un cerco, es bastante importante, y hay tomas y dacas, y especialmente a partir ya de cuando se cierra, digamos, la paz de los Pirineos, 1659, es cuando la monarquía de repente pone toda la carne en el asador. Trae pues, a uno de los líderes importantes, Juan José de Austria, el bastardo real, es decir, una persona que hasta el momento, pues salvo la batalla de Dunas, pues más o menos había triunfado con los ejércitos de la monarquía, en Nápoles, en Flandes, y se le trae como, digamos, una revolución, además para dar un golpe de efecto, diciendo el bastardo real es el capitán. Además, se le sobrepone, porque la estructura del ejército cambia, para colocar al bastardo real por encima, por ejemplo, del marqués de San Germán. Realmente hay un cambio, además, político en ese sentido para que, digamos, todo encaje, ¿no? Además, lo que vamos a ver fundamentalmente es que la guerra total empieza ya en la década de los 60. Lo que pasa es que hay distintas derrotas que, pues, más o menos hacen que no se mueva, por así decirlo, la frontera, ¿no? Y, además, a partir de la década de los 60 vamos a ver que es un conflicto cada vez más internacional. Al respecto un poco de lo que ocurre, básicamente, especialmente, es una guerra bastante irregular, donde la escaramuza
la racia al enemigo es lo más importante. Son pequeños enfrentamientos, especialmente de caballería, además siempre, pues lógicamente, en la geografía extremeña, del Alentejo, etcétera, etcétera, es muy fácil colocarse en un pequeño bosque, intentar hacer una emboscada a los enemigos, intentar, digamos, tomar los convoyes, por ejemplo, el robo de ganado, incluso la captura de correos. Es decir, sabemos por las cartas que nos llegan que incluso muchos portugueses se infiltraban, que era muy fácil, por la frontera, intentaban colocarse en el camino que iba de Badajoz a Madrid para capturar los correos del rey, para hacerse con las cartas, por ejemplo. Y ciertamente es una guerra bastante dura. Además hay que darse cuenta de que, bueno, claro, en esta época, especialmente la caballería, pues no llevaba uniforme, es decir, llevaba la banda roja como mucho. Hay crónicas de la época que nos dicen que, claro, que llegaban a veces, digamos, dos cuerpos de caballería, uno al lado de otro, uno portugués y otro español, y que no se reconocían porque no se habían visto bien la banda. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que a veces en esta guerra irregular y esta guerra, pues a veces se llegaba a las manos muy rápido y que era a veces difícil, digamos, identificar al enemigo porque muchas veces estas partidas de caballería no llevaban ninguna bandera para ser identificadas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para este tipo de cosas. Esta es la típica acción, esto es una carta del año 60, es decir, la típica acción que había en la frontera, es decir, golpes de caballería que fundamentalmente lo que pretenden es el saqueo fácil de algunos lugares y especialmente capturar al ganado. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de llevarse al otro lado de la frontera. Además hay que darse cuenta de que este tipo de acciones punitivas, no voy a leer lo que pone aquí, ¿de acuerdo?, eran muy típicas y muy lucrativas, entre comillas, para los pocos soldados que quedaban. ¿Por qué? Porque, bueno, claro, había, a pesar de que el quinto real en España había que pagarlo, el rey de Portugal tenía otro sistema, pero bueno, realmente era interesante para tanto caballería como infantería actuar en estas partidas al otro lado de la frontera porque, debido a que el rey pagaba muy mal y muy tarde, pues esto daba un respiro especialmente a los soldados. De ahí un poco que este tipo de acciones sean un elemento fundamental de la guerra y además muy practicadas en todas las fronteras, por así decirlo, ¿de acuerdo? No solo en Extremadura, sino también, por ejemplo, en la frontera de Castilla. Y luego unas conclusiones de la guerra para empezar en la segunda parte de la misma. Les insisto que estoy obsesionado con el resultado de la guerra, de ahí que esté continuamente preguntándome por qué, por así decirlo, por qué se falló, por qué no se pudo recuperar Portugal, con todo lo que el esfuerzo que conllevó la monarquía para intentar lograrlo. Ciertamente, especialmente los que se dedican a estudiar la economía, nos dicen que, bueno, sí, hay una ruina económica, hay distintas bancarrotas, y es evidente que afectaron de manera muy importante a la monarquía en la década de los 60. Es decir, además, parte de esas bancarrotas tienen que ver con lo mal que iba la campaña militar, porque muchas bancarrotas son suspensiones de pagos a los acreedores del rey para intentar montar una campaña militar, que haya dinero, y luego, además, pues hay varias derrotas. Además, a nivel de presión fiscal, todos los estudios sobre fiscalidad nos indican lo siguiente, que básicamente, especialmente el pechero castellano, es decir, el que pagaba impuestos en Castilla, en la década de 1659-60, en esta época es, digamos, la cota más alta de presión fiscal. Es decir, la fiscalidad había aumentado muchísimo, especialmente en Castilla. Y además hay otro problema que muchos no se han dado cuenta. Y es, bueno, en España que en esta época en Castilla hay que darse cuenta que la moneda que fluye no es la moneda que tiene un valor intrínseco. Es decir, no es la moneda de plata, no es la moneda ni de oro ya en esa época ni había. Prácticamente se escondían. Es decir, lo que hay en Castilla es la moneda de vellón, la moneda de cobre. Mientras que en Milán, en Flandes, seguía habiendo una moneda que tiene un valor intrínseco, es decir, que es de plata, ¿de acuerdo? O que es de un metal precioso, a veces con aleaciones. En Castilla, curiosamente, debido a lo que habían jugado con las monedas y con la máquina, entre comillas, de imprimir billetes los monarcas, pues realmente había el vellón. ¿Y cuál es el problema? Que a Extremadura especialmente se traen miles y miles de mercenarios extranjeros, fundamentalmente italianos, alemanes, incluso suizos. Y esta gente, ¿cómo quería ser pagada? En plata, pero ¿cómo se les pagaba? En vellón. Esto tenía que ser, cuando vieran la moneda dirían, ¿pero dónde estoy? No, yo págame en... Uno de los grandes problemas son las deserciones en gran medida generadas no solo por la falta de pagas, sino porque encima estas pagas eran una moneda que muchos no querían. Eso también es un problema que hasta hace poco no se conocía. Además, ciertamente, pues bueno, uno de los grandes problemas de cara al manejo de las propias campañas son los llamados elementos, ¿no? Y, simplemente por recordar a Felipe II con su gran armada. Uno de los grandes problemas es que, bueno, claro, los técnicos más avezados de la propia monarquía están acostumbrados a campear en Flandes, en Milán, donde, bueno, pues son zonas bastante ricas. Son zonas muy acostumbradas a la guerra, que tienen sistemas muy interesantes de cara al alojamiento de tropas, etcétera, etcétera, y que además pagan bastante, entre comillas, dentro de sus pagos. Mucho de lo que se cobra de esas regiones se invierte en el ejército.
¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que en España no es así. De hecho, curiosamente, militares avezados que digamos, en Flandes y en otros lugares tienen éxitos militares, cuando llegan a España, tanto a Cataluña como a Extremadura, se estrellan. Uno de ellos, Juan José de Austria, por ejemplo, o el Marqués de Caracena. Es decir, hay un problema porque las campañas, en Extremadura especialmente, pues son muy cortas. Es decir, de abril, como mucho, junio, ya empieza a hacer demasiado calor. A lo mejor hasta julio, ya está. Y además no puedes, la caballería se te muere. Tienes que llevar mucho, mientras que en Flandes, pues más o menos, puedes algo conseguir, no, pero la caballería tiene que llevar especialmente cebada, lo cual además es a mayores un peso dentro de los retenes y de los carromatos. Es decir, es una campaña muy corta. Luego sí que es cierto que hay otra oportunidad en torno a octubre, pero claro, tienes que volver a movilizar al ejército. Es un problema. Es decir, hay unos problemas intrínsecos que evidentemente pues, la monarquía y especialmente sus máximos gestores no están muy acostumbrados, que digamos. Y ciertamente, bueno, podemos hablar de la incapacidad hispana, que es a veces el término que se ha empleado especialmente de cara, digamos, a todas estas guerras. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo al respecto un poco de esa incapacidad hispana. Sí que es cierto que, bueno, a veces, en algunos momentos vemos una falta clarísima de coordinación entre las diferentes fronteras, cuando uno, en vez de lo lógico sería para el beneficio que tienen especialmente los portugueses, es pues, cómo está diseñada la frontera. De ahí que, especialmente por los tercios, si las unidades militares de un lugar no es atacado, pueden ayudar a otro lugar cercano para defenderlo. Pero España tiene más problemas, porque, por ejemplo, una unidad de gallegos no te puede venir a la frontera extremeña. El camino es demasiado largo, ¿de acuerdo? Entonces, lo lógico hubiera sido siempre iniciar la campaña del ejército de Galicia y el ejército de Extremadura en misma fecha. Nunca ocurre lo mismo. Nunca se coordina demasiado bien la frontera, lo cual es un elemento bastante fallido, ¿no? Y, por ejemplo, otro elemento que falla es el bloqueo naval a Lisboa. Esta mañana me he perdido parte, digamos, de la ponencia, pero uno de los secretos del éxito de la campaña de 1580 es también el bloqueo naval a Lisboa. Es decir, eso falla desde el primer momento. De hecho, la Armada española empieza a estar operativa de cara a poder controlar especialmente lo que sería la costa marítima, digamos, portuguesa, muy tarde. Es decir, hay una campaña bastante exitosa que conquista las Islas de las Berlengas, que está en la costa de Lisboa, que son unas islas, pero ya es de 1666, cuando ya ha acabado casi la guerra. Es decir, la Marina, que necesita unas inversiones muy importantes, se ha descuidado. De ahí un poco los grandes problemas, ¿no? Y luego también una de las cuestiones es que, bueno, diplomáticamente no se consigue aislar Portugal. Es decir, uno de los elementos clave que, por ejemplo, a mi juicio, son importantes de cara a la década de los 60, es que, curiosamente, bueno, pues los franceses siguen enviando y ayudando económicamente a los portugueses. Es decir, a pesar que la paz la paz de los Pirineos, perdón, en 1659, tiene el acuerdo tácito de que Francia no va a ayudar a los portugueses, les va a ayudar, ¿de acuerdo? No solo hay un regimiento que se llama la Turenne, no os digo... Ahí hay muchos regimientos y, por ejemplo, en la brigada inglesa, los primeros, especialmente veteranos de las guerras civiles inglesas, muchos de ellos del ejército de Cromwell, que son enviados porque el nuevo rey británico se quiere librar de ellos, muchos de ellos acaban en Portugal o incluso en Tánger, que es una de las, digamos, cesiones que da, digamos, Portugal de cara a ese matrimonio entre el rey de Inglaterra y una princesa portuguesa. Además, bueno, pues también una de las cuestiones del fondo es que, bueno, pues claro, tienen un problema moral los propios españoles cuando se enfrentan a la conquista. Es decir, lo que quieren los españoles es convencer, pero claro, en muchos casos a veces tienen problemas de decir, bueno, somos duros con la frontera, quemamos el territorio, asolamos el territorio, o solo queremos convencer y ser buenos para ver si cambian de bando. Es una de las dualidades muy, muy típicas del momento. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta de que lo que estamos viendo en esta época especialmente es el juego de fidelidades, que es muy típico. Es decir, hay momentos por los cuales pues, muchos portugueses se entregan en la frontera diciendo que bueno, mi rey natural es el rey de España. Eso era cierto, evidentemente. Y hay muchos juegos de fidelidad, muchos cambios de fidelidades dependiendo incluso de los momentos, de las situaciones políticas o incluso sabemos que, digamos, capitanes portugueses penados por corrupción se van a entregar a la frontera española para librarse. O incluso algunos perseguidos por la Inquisición se entregan a la frontera española y son recompensados. Lo mismo ocurre también con algunos españoles, ciertamente. ¿De acuerdo? Que se entregan al otro bando porque es bastante fácil, por así decirlo, el paso, entre comillas, de uno al otro. Y ahora vamos a hablar, a ver cómo vamos, bueno, vamos a ver un poco de los soldados. Es decir, especialmente el miliciano
y especialmente luego también del soldado profesional. Uno de los grandes problemas que va a tener Extremadura, no sé si se acuerdan la primera filmina que les puse digamos, de los números, los primeros años, realmente casi los primeros 20 años, lo normal en la frontera extremeña es que hubo muy pocos profesionales. De hecho, se traen algunos extranjeros, algunos alemanes que duran poquísimo, algunos napolitanos y algunos irlandeses, ¿de acuerdo? Pero realmente, al estar mal pagados, van a durar en la frontera bastante poquito. Los que más duran son los irlandeses. Pero ciertamente, en el fondo de la frontera, ¿cómo se defiende? Fundamentalmente con los milicianos. Esto es, bueno, pues una foto, bueno, además en la imagen ustedes pueden ver la imagen, bueno, lo que sería un miliciano de la época, porque esto es un cuadro de Puga, que es un gallego que, digamos, trabaja en esta época y más o menos estaría vestido como este soldado que ven aquí, con un arma de fuego. Ven la escarpela roja del gorro, no tiene más identificación a la española y tiene una hungarina muy típica de unos colores oscuros que son especialmente típicos de la década de los 30, 40 y parte del 50 del siglo XVII. Pero aquí tenemos una imagen de la villa de Cáceres, por ejemplo, cómo se ejecutaban, por así decirlo, en la villa de Cáceres, diferentes partidos cercanos, cómo se ejecutaban las milicias, digamos, extremeñas. Además, no sé si advierten a ver que, con esto no sé si seré capaz de marcárselo, que esto es, ahí ven la palabra quintas. No sé si ustedes son capaces de ver la palabra quintas. Bueno, nosotros conocemos el sistema de quintas, ¿verdad? Hay el mito de que aparece en el siglo XVIII, pero el sistema de quintas ya estaba impuesto en esta época. ¿Por qué? Porque básicamente ese sistema, además muy típico de las quintas del XVIII, ya había cántaros en los que se sacaban las personas y fundamentalmente se sacaban 2 de cada 10. ¿De acuerdo? Y aquí vemos, simplemente además es bonito de ver porque también aquí nos muestra no solo los portugueses avecindados, ¿de acuerdo?, los que se sacan del cántaro, y también nos indica, por otro lado, los derrotados. Es decir, los derrotados son los que, los vecinos de localidades extremeñas que habían sido asoladas por los portugueses o habían sido incluso conquistadas en ese momento y que, claro, se tienen que buscar la vida. Y uno de los elementos que suelen hacer es alistarse en el ejército. Es lo que tiene la necesidad, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que vamos a ver es que las milicias es la defensa realmente de Extremadura y ciertamente el problema que tiene es que, sí que es cierto que hay algunos milicianos que se terminan profesionalizando, es decir, que además no solo sirven el tiempo que les toca, sino que a veces cobran a otros para servir por ellos, pero básicamente el problema que tenemos es que, aparte de que hay muchas excepciones, también ciertamente sirven por 4 meses en la frontera y luego se van. E intentan servir además cuanto menos mejor, porque evidentemente les puede pillar la época en la que hay la siembra, la siega, etcétera, etcétera. Es decir, es un servicio que no es para nada voluntario, es obligado. De ahí un poco que uno de los grandes problemas que tiene, digamos, el ejército del momento es que estos milicianos sí, son sacados por los corregidores en momentos de campañas, pero te duran en el ejército 2, 3 meses, y ya 3 meses es muchísimo. Veremos algunas cifras para que se den cuenta. Además, lo que vamos a ver fundamentalmente en la frontera es la movilización de la sociedad extremeña. Ciertamente, incluso a inicios de la guerra, que, insisto, está muy basado en las milicias, llega a haber hasta 9 tercios de milicias. Pero, los datos reales que nos dicen es que, como mucho, aunque tienen un pie de 8.000 hombres, como mucho 4.000 a la vez. O incluso los hijosdalgo extremeños que tienen la obligación de servir, se dice que realmente de los 600 como mucho hay 50. Es decir, hay unos problemas evidentes de cara a movilizar todas estas tropas. Y aunque más o menos conocemos, no voy a hablar de datos, ¿de acuerdo? Pero es decir, estamos hablando de una media de 4.000, 3.000, dependiendo un poco del momento, milicianos movilizados para defender la frontera todos los años. Y es lógicamente es un drama para las comunidades. Es decir, en este momento, pues es lo normal de un hombre sano, seguramente que algún mes le tocaría servir en las milicias, ¿no? Ciertamente hay también algunas particularidades, ¿no? Sobre todo porque, claro, hay gente un poco más inteligente, algunos pueblos, que en vez de evitar el cántaro, evitar la salida de padres de familia, lo que hace es decir, pues yo sirvo al rey con una compañía. Por ejemplo, la villa del Almendralejo se decía en el año 1649 que tenía la mejor compañía de caballería de todo el ejército de Extremadura. ¿Por qué? Era una compañía levantada por los de Almendralejo, además pagada por los de Almendralejo, muy bien pagada además, de ahí un poco que se decía a cambio de no sacar ningún miliciano, y pues sí que daba ejemplos de, entre comillas, profesionalización, ¿no? El problema, insisto, pues es que este sistema de movilización pues tiene muchos problemas inherentes, ¿de acuerdo? Las crónicas son eternas y nos dicen un poco los grandes problemas que hay. Evidentemente, uno de los problemas es la desacción ya de camino. Es decir, por ejemplo, en 1661, 3 compañías que salen de convoy de Badajoz, dice don Juan de Austria, que le tengo aquí a mi lado, de 190 hombres, solo llegan 87 en 2 días. Es decir, todo el mundo, cuando puede, pues escapa. ¿De acuerdo? Por más que los corregidores especialmente quieren y se encargan de reunir a las tropas, realmente la mayoría
Pues no quieren. Además, generalmente, todo este tipo de sistemas de milicias van a dejar exhaustos los lugares. También uno de los grandes elementos de la merma poblacional extremeña de toda esta época tiene que ver con las milicias. Todo extremeño que puede, pues se va. O se va, por ejemplo, a veces se muda a territorios de la nobleza porque a veces tienen sistemas un poco más laxos de servicio. En vez de servir, especialmente ciudades de realengo o villas de realengo, pues lo hacen en otras partes. Además, no solo tenemos el problema de la estabilidad de estas tropas, sino que también en muchos casos, pues claro, dicen que pues son labradores y oficiales que van forzados, que no llegan y que cuando pelean básicamente solo hacen número. ¿De acuerdo? Es decir, no se puede conquistar un país con milicianos, evidentemente. Creo que eso queda claro, ahora veremos más datos. Lo único bueno, especialmente del sistema extremeño, es la caballería. ¿Por qué? Porque al final, aunque sí que es cierto que hay unos números de extremeños, lo tienen en esa imagen, que sí que es cierto que tienen que dar a la caballería, realmente los soldados, aunque en esencia eran milicianos inicialmente, dentro de la caballería son soldados profesionales y son extremeños. De hecho, a la altura de 1660, aunque ya es el momento que van llegando cada vez más caballería de otros lugares, especialmente de Cataluña, todavía el 87% de los montados son extremeños. Y se dice que son unidades de caballería bastante buenas. De hecho, esto va a ser un poco uno de los mitos que va a marcar un poco Extremadura en toda esta época, porque a Extremadura, en toda la segunda mitad del siglo XVII, apenas se le van a pedir tropas y la propia monarquía va a ver a los extremeños como verdaderos centauros, en el sentido de que pues casi todas las levas que se intentan organizar en Extremadura, especialmente después de la guerra, en la década de los 70, 80, 90, son de jinetes, o sea, de desmontados que van a otros ejércitos. Algunos, por ejemplo, acaban en Milán, por ejemplo. Es decir, se ve a los extremeños como pues unos sujetos especialmente dados a la caballería. Y evidentemente sí, movilizar la sociedad pues se puede, porque por ejemplo aquí vemos los corregidores de Cáceres, Trujillo y Plasencia que mandan un socorro especialmente a Valencia, a Alcántara en 1664. Sí, evidentemente este tipo de llamamientos que hace el rey pues hace movilizar a la clase más importante, por ejemplo, de Cáceres, es decir, a las familias más importantes, además de toda esta región, o los Obando, los Golfín, etcétera, etcétera, todos salen. Pero ¿cuál es el problema? Que esta gente generalmente, aunque quiere indicar que sale por el rey y todo ese tipo de cosas, son gente de muy buena posición, todos dones si se dan cuenta, pero ¿cuál es el problema? Que esta gente perdura bastante poco en el ejército, tiene otros intereses, también hay que darse cuenta de ello. Y ahora vamos a ver el tema de los profesionales, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿por qué? ¿Qué vamos a ver? Hasta la etapa, por así decirlo, hasta 1657 hay muy pocos españoles realmente que van a servir en el ejército de Extremadura. Sea a partir de esa fecha cuando realmente empieza a haber más unidades, empieza a haber más soldados profesionales. Pero evidentemente hay un problema al respecto, ¿no? Sobre todo porque, ser soldado en esta época pues era un verdadero desastre. Sobre todo porque, muchos de ustedes creo que son militares, pero si les dijera que van a cobrar 2 mesadas al año, posiblemente a lo mejor se lo pensarían si querían, a lo mejor abandonan el ejército, ¿verdad? Es decir, en esta época lo más normal es que un soldado cobrara entre 2 y 4 mensualidades al año, y hay muchos ni siquiera eso. Es decir, hay que darse cuenta de esas debilidades que tiene la propia monarquía. Ciertamente lo único que tienen seguro, y eso sí que es cierto, que es una revolución, es el vestuario más o menos, unos vestidos a veces no demasiado buenos, un poco de mala calidad, pero sí que lo tienen. Y el pan de munición. El pan de munición no suele faltar. De hecho, suele haber sobra del mismo y hay mucho fraude al respecto del pan de munición. Muchas compañías es una libra de pan diario, ¿de acuerdo?, que recibe cada soldado, y el resto va por su cuenta. Si tienen una paga pueden complementar un poco eso, pero si no tienen una paga, tienen un poco difícil el mantenimiento. Sí que es cierto que hay mucho fraude, que hay muchos panes de sobra, por así decirlo, y que algo se puede ganar en ello. Pero ciertamente uno de los grandes problemas es ese, la falta de pagas. De ahí un poco que uno de los alivios suele ser el alojamiento fuera de las guarniciones, fuera de la provincia, especialmente la caballería en Castilla. Ahora les indicaré por qué. Y sí que es cierto que, en las guarniciones pues a veces se cumplan otros menesteres, cargones, mantas, camas. En la época hay que darse cuenta que en la edad moderna pues los soldados duermen en la misma cama, ¿vale? En estas comodidades de dormir cada uno en una cama, esto es bastante más moderno. En esta época, 2 soldados duermen en una cama. Además, hay que darse cuenta de que, es una crónica falta, la falta de pagas es verdaderamente crónica, ¿no? El propio, en 1664, creo que este era don Juan es Caracena, aquí señor no hay un real, decían, en el ejército de Extremadura. O incluso en el año 64 se dice que, se deshace la gente por no poder ser socorrida en un país tan mísero, Extremadura, como es este, donde no tiene el soldado otro recurso que el pan de munición para mantenerse. Es decir, en general, y cuando vamos especialmente a lo que son los pagos del ejército, nos damos cuenta que, escasean bastante, ¿de acuerdo? De ahí un poco que, el soldado raso, especialmente el bisoño, pues si tiene la oportunidad deserta bastante fácil. Mientras que, lógicamente, el oficial, que tiene más que perder, tiende a desertar menos, ¿no? Aquí les mostraba
lo que es una cama, lo que cuesta, la manta, etcétera, etcétera. Simplemente, bueno, pues vamos mal de tiempo. Una de las cuestiones que además va a empezar en esta época es el término tornillero, que no sé si ustedes conocen. El término realmente se empieza a utilizar en esta época fundamentalmente y es especialmente el ejército, bueno, las campañas al respecto de Portugal, las que van a crear especialmente ese efecto del tornillero, ¿no? El tornillero es el que torna. Y básicamente lo que ocurre en esta época es que, bueno, especialmente ya desde la década de 57, pues hay muchos reclutas que llegan nuevos, todos los años se intenta reinchir las unidades del ejército de Extremadura o de otros ejércitos y, claro, se elevan 1.000, 2.000, 3.000 hombres, especialmente en Madrid, pero también en otras zonas, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los únicos momentos donde realmente el soldado está bien pagado, curiosamente, es durante el reclutamiento. No solo cuando un soldado se alista, recibe especialmente un uniforme, entre comillas, un vestido de munición, sino que además en muchos casos tiene un socorro diario que dura hasta llegar al ejército. Ese es el verdadero drama, que dura hasta llegar al ejército. Cuando hay un pagador, ¿por qué? Porque generalmente las arcas de Extremadura del ejército están vacías, pero las arcas, por ejemplo, del corregidor de Valladolid, que es el que paga la leva, pues por ejemplo están llenas y manda el dinero en una caja con un pagador hasta, por ejemplo, Badajoz. Ya se va el pagador, la compañía se queda aquí y ¿qué es lo que ocurre? Que ya no hay pagas continuas. Eso es un verdadero drama. Además, ¿por qué? Porque, bueno, estamos en el país de la picaresca. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Bueno, pues sí, me alisto una vez, pero luego me voy a los pocos meses y me vuelvo a alistar. Cambio de ubicación, cambio de nombre, que también era muy típico. Cuando te alistas en el ejército tienes que dar tu nombre. El amanuense, en la época pues no hay DNI, no hay foto. Básicamente dice, bueno, media altura, con una señal en el ojo no sé qué. La descripción era, pues bueno, ridícula. Además, las edades tampoco, pues las edades están hechas a ojo. Es decir, lo sabemos porque en todas las muestras que tenemos que nos indican las edades, qué casualidad que lo que más abunda son las acabadas en 0, las acabadas en 5 y luego las pares, ¿no? Eso no casa, ¿verdad? Entonces, bueno, lo sabemos especialmente, es todo a ojo fundamentalmente. Y sí que es cierto que este sistema de tornilleros es, bueno, el drama del ejército, especialmente de Extremadura. Y básicamente por eso, porque solo reciben especialmente socorro durante el alistamiento. Ciertamente lo que vamos a ver es que, bueno, especialmente en la época de don Juan de Austria, lo siento, lo tengo aquí a la derecha y estoy encantado, me parece que he leído muchas cartas de él y bueno, a pesar del poco éxito que tuvo en Extremadura, creo que tenía las ideas bastante claras, perdonen. Al respecto un poco de todo esto hay que darse cuenta de que especialmente don Juan de Austria va a intentar cambiar este sistema. ¿Por qué? Bueno, pues va a intentar poner muchas penas mucho más duras a los desertores, azotes. Hay que darse cuenta que el infante español generalmente estaba exento de azotes, se consideraba el señor soldado, entre comillas, y no se le azotaba. Don Juan de Austria va a imponer los azotes. O, por ejemplo, ser enviado 4 años a galeras o incluso pues, ser enviado a los presidios norteafricanos, como una pena. Luego también sí que es cierto que lo que se va a empezar es a premiar a los delatores, castigar a los municipios donde han salido esos soldados y que bueno, no han dado parte o han podido volver, y básicamente vamos a ver verdaderas partidas de caza de desertores, especialmente los puentes de comunicación de Badajoz a Madrid, donde se ponen especialmente pues, algunos soldados del ejército. Además, como los soldados ya a partir de la década de los 60 tienen uniformes característicos, el tercio de los morados, el tercio de los colorados, etcétera, etcétera, además les van cazando por el distintivo del color que llevan, porque se van con el uniforme puesto. ¿De acuerdo? Uno de los elementos clave dentro de la imposición del vestuario es ese. También identifica bastante bien al desertor. Esta es la típica cédula del momento de don Juan de Austria indicando eso. En el fondo, el uniforme es también un elemento que incluso en la época se decía es para ir bien fardados. Es decir, el uniforme es algo más caro en vez del vestido de munición, que la picaresca española decía que era una especie de traje mortuorio, y colores pardos, etcétera. El vestuario, especialmente ya en la década de los 60, es un vestuario más colorido. Ya en la década de 1664, en ese año, conocemos a los nuevos tercios provinciales que tienen colores ya distintivos, los rojos, los amarillos, etcétera, etcétera. Y no es no es todo el ejército de un mismo color, sino que fundamentalmente cada unidad mantiene un color diferente, algo que les da espíritu de cuerpo. Y además les identifica como soldados de la unidad y tiene elementos bastante positivos. El gasto en medio del uniforme es bastante más elevado y lo que vemos fundamentalmente es que se van a hacer muchísimos, especialmente en Madrid, también en parte para las levas que se crean, que vienen a Extremadura. Por ejemplo, solo el vestuario que he hecho en Madrid en el año 1661, que llegan bastantes unidades, es de más de 2.500, exactamente 2.500 vestidos de munición. O incluso el vestuario del año 63. Ciertamente el problema que tenemos en los elementos contables es que pocas veces nos dicen el color.
a los Contaugues, no sé por qué, pero la gama cromática no les funcionaba bien y básicamente nos dan elementos de si es una angarina, que si el paño es de un lugar o de otro, la calidad, y a veces nos dan algún elemento de color, como eso del jubón de Damasco, pero pocas veces nos dicen los colores, algo que, bueno, sí que empezamos a ver, especialmente en el año 64, por otro tipo de documentación, pero muchas veces los elementos contables no nos indican los colores. ¿Por qué? Porque a los que se dedican a hacer cuentas no les interesa. Y además, a nivel de tamaño, solo hay 2 tamaños. ¿De acuerdo? O sea, cómo quedaría el soldado uniformado con solo 2 tamaños de uniforme, eso ya es otro secreto. Al respecto de las armas, hay que darse cuenta de que, bueno, la mayor parte de las armas de las tropas que van a servir en Extremadura provienen, bueno, ya en la década de los 50, provienen especialmente de las armerías, bueno, de las ferrerías vascas, ¿de acuerdo? Son fundamentalmente la fábrica de armas de Plasencia, que además en el año 59, cuando la guerra empieza a tener más fuerza en Extremadura, si se dan cuenta, pues aquí ven la producción que se puede hacer. No solo producen mosquetes, arcabuces, picas, sino también carabinas y herramientas de gastadores. Herramientas de gastadores son palas, picos, etcétera, etcétera, para hacer trincheras, para que me entiendan. Y los precios, bueno, pues son de una gama cromática del mosquete, que es lo más caro. Hemos visto por ahí en el museo alguno, 53 reales. Las pistolas también son caras porque hay que darse cuenta de que son un par de pistolas también. Y mientras que, bueno, las carabinas también son caras porque tienen, digamos, además de la elaboración, que es un poquito más cara, no son a mecha, son a chispa. Eso también es un poquito más caro, pero bueno, la pica, por ejemplo, pues es bastante barata. Las armas entregadas, por ejemplo, en 1757, pues las sabemos, porque tenemos, digamos, las cuentas que se entregaron. Es decir, la campaña de este año, que se movilizan 4 tercios en Sevilla de milicias, pero también, por ejemplo, en Extremadura se movilizan varios tercios, pues sabemos el número total, que son casi 15.000 armas. Y, de hecho, sabemos exactamente más o menos el reparto. En esta época, a pesar de si alguno me cita las ordenanzas del año 32, no se cumplen. Es decir, en esta época lo que vemos es que debido al incremento masivo de la caballería, el ordenamiento al respecto del reparto de armas es a la tercera parte, fundamentalmente, con cierta primacía de las armas de fuego. Es decir, de cada 3 soldados, uno lleva un mosquete, uno lleva un arcabuz y uno lleva una pica. Pero aquí lo que vemos es que las picas son el 30% del número de elementos que se dieron. Frente un poco a la tradición de los cuadros que solemos ver, en esta época ya ningún soldado lleva coselete. Es decir, no se da ningún coselete a la infantería este año. Y, de hecho, en el ejército recordando, en el ejército en ese momento, en los almacenes de Badajoz, creo que quedan 37 coseletes y petos espaldares para infantería. Es decir, la caballería sí que es cierto que sigue llevando protecciones metálicas, especialmente un capacete, una borgoñota y peto y espaldar, pero ya las protecciones defensivas han pasado a la historia. ¿Por qué? Porque evidentemente un mosquete puede penetrarlo todo. Al respecto un poco de los gastos, voy muy rapidito, pero bueno, son muchas ideas sueltas. Al respecto del ejército, estas son esto es el gasto general de la monarquía del año 62. Es decir, si se dan cuenta, la mayor parte del gasto, la Casa Real, ese 5%, son, digamos, a través un poco de los fondos que se reciben de Castilla, es decir, no son los fondos completos, faltarían los de Flandes, Milán, etcétera, etcétera, pero hay que darse cuenta que en este momento prácticamente más del 95% es gasto militar, porque en parte el ejército de Extremadura en este momento es el 42% del gasto, para que se den cuenta. Y, de hecho, muchas de las provisiones que se hacen fuera son fundamentalmente para pagar el ejército de Milán, el ejército de Flandes, etcétera, etcétera. Es decir, el gasto militar ahora es poquísimo, en ese momento era lo más importante de una monarquía. Y aquí tenemos, en las diferentes fronteras, dónde está el gasto y especialmente dónde está la reducción. Y me centro ahí en ese elemento, la reducción. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que se pretendía conseguir 8 millones de escudos, 8 millones y medio casi de escudos para el ejército de Extremadura, pero ¿qué es lo que dicen, digamos, los que entienden de finanzas? Como mucho te doy 5,7. ¿Qué pasa? Pues hay que reducir. Y si se dan cuenta, la primera parte de arriba, al gasto real, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que más se reduce? Las pagas. Es decir, el pan no se toca. Si se dan cuenta, el pan prácticamente no se toca. Se toca un poco el forraje, pero bueno, la reducción del pan prácticamente no existe. La artillería, pues tampoco. El carruaje, es decir, hay que darse cuenta que en esta época las unidades no tienen unos carros. Es decir, se hace un gran asiento de contrata de carros que se traen de media España para la provisión del ejército y para salir a campaña. Pues eso sí que se reduce. Incluso el vestuario, pues se corta bastante, más de la mitad. Las camas, pues también. Pero, por ejemplo, lo que más se toca, si se dan cuenta, son las pagas. El gran drama del ejército. Es decir, ¿por qué? Porque estamos continuamente recortando especialmente el sueldo de los soldados. Como les decía, un elemento además clásico es el hecho de que, bueno, claro, hay que darse cuenta en esta época que, bueno, el soldado no es pagado.
Es decir, en muchos casos, parte de los problemas sociales que tiene o que derivan del ejército es el hecho de que, bueno, los soldados no están pagados y dicen, bueno, pues hay que vivir sobre el terreno. No solo hay que vivaquear en territorio enemigo, sino que uno de los grandes elementos para mantener el ejército es llevarlo tierra adentro, es decir, a otras partes de Extremadura o incluso más allá de las fortificaciones, a Castilla, etcétera, etcétera. Este es el típico reglamento ordinario de, bueno, está sobre la infantería, es decir, lo que una comunidad, si llega una compañía de soldados, tiene que dar a los soldados. Aparte de lo típico, que es la cama, la lumbre, y además hay que darse cuenta de que en esta época lo que se mantenía es que las comunidades tienen que dar una perola para hacer la comida, un poco de aceite, un poco de sal, algunos elementos utilitarios, pero no la comida. Pero además, bueno, dentro de ese reglamento ordinario, que proviene del medievo, para que me entiendan, tienen que pagar una pequeña cantidad a los soldados en base a las rentas reales, eso sí que es cierto, pero que tienen que pagar a los soldados. Este tipo de elementos del alojamiento fuera del territorio, especialmente fuera de las fortificaciones, es usado por la monarquía ¿para qué? Pues bueno, para que los soldados se reparen como se hacía en la época. Es decir, les mando a alojar fuera para que puedan cobrar algo y luego les traigo de vuelta. Algo mucho más típico especialmente para la caballería. De ahí un poco que la caballería cometa muchos delitos, todo sea cierto, pero en muchos casos se la mande, especialmente en invierno, fuera de la frontera. ¿Para qué? Para que los caballos no sufran y especialmente para que estos soldados, bueno, pues en base un poco a lo que tienen, pues no solo obtengan de las poblaciones, sino que también las, bueno, pues en diferentes sistemas, como por ejemplo, aquí tenemos el problema de los alojamientos en la Aldea Nueva, una jurisdicción de Plasencia del año 62. Básicamente, bueno, pues allí, digamos, el capitán general de Extremadura indica que un tercio, el tercio milanés de Josep Fosán, que solo tiene 150 plazas, pues está muy mermado, va a estar 60 días. Los socorros supuestamente tienen que ser pagados con las rentas reales, pero ¿qué ocurre? Que hay una negociación. ¿Qué dicen los soldados? No, no, no me des eso, yo quiero más. Son verdaderos sistemas, entre comillas, ¿cómo definirlos? Mafiosos, por los cuales consiguen de las comunidades prometiéndoles, no, no, yo te voy a tratar bien, yo no voy a romper nada, no, yo voy a entrar en tu casa, pero todo va a quedar igual. Consiguen mucho más de lo que consiguen por parte del rey. Y las comunidades, pues, ¿qué tienen que hacer en muchos casos? Callarse. Es decir, uno de los grandes problemas es este. El rey no paga y los soldados se toman la justicia por su mano. Insisto, como mucho, están cobrando 2 mensualidades al año. Es decir, es normal, pues se puede comprender este tipo de cuestiones. Ciertamente, ¿tienen derecho a conseguir dinero? Sí, pero también usan otras tretas, por así decirlo, para conseguir mucho más. Incluso, por ejemplo, el embargo de caballos y mulas. Es decir, las comunidades tienen la obligación de dar unas cabalgaduras para que la unidad se mueva al siguiente puesto. ¿Pero qué es lo que hacen? Retener las cabalgaduras haciendo en perjuicio de las comunidades locales y los soldados lo que les piden, venga, dame un poco de dinero y te las devuelvo. Es decir, sistemas verdaderamente mafiosos para continuar en el ejército. También hay que darse cuenta un poco lo que hay. O incluso, en Extremadura son usados los soldados como recaudadores de impuestos. Es decir, en el caso de Llerena, pues se manda una unidad a alojar y no solo consume lo que deben de impuestos esa localidad, sino que además a futuros gasta casi todo lo que se tenía que cobrar en esa comunidad, en Llerena, bueno, en esa ciudad de Llerena, durante bastantes años más allá de eso. Es decir, son un problema social, ¿por qué? Porque el rey no está pagando. Tampoco la monarquía tiene medios suficientes para pagarlo, seamos sinceros. Y ahora vamos a hablar un poco de la movilización militar y el papel, especialmente en la batalla, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de, digamos, de lo que las explicaciones que yo doy a la derrota militar de la guerra de Extremadura, para mí uno de los elementos clave que quizá no se ha estudiado suficiente es la calidad de la tropa. Ahora, sí que es cierto, la guerra de Ucrania, otros elementos, nos damos cuenta que es importante la calidad del soldado, pero en el pasado a veces pues, se ve a los soldados como un simple papel. Ya lo decían del conde duque Olivares, que a veces veía las movilizaciones y decía, bueno, pero aquí había 10.000 soldados, ¿dónde están mis 10.000 soldados? Y ahora solo hay 4.000. No se daba cuenta de, bueno, pues que son unidades vivas, que tienen necesidades y que el soldado pues hay que estar, bueno, tiene que ser pagado, alimentado, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a ver especialmente? Bueno, pues la estructura de movilización militar, especialmente en Extremadura, va a haber un cambio y una evolución progresiva. Primeras fases, exclusivamente milicias. Lo vamos a ver además en cara a las batallas. Y luego además sí que, especialmente a partir ya de la década de 1660, va a haber ya una apuesta por la profesionalización. La traída especialmente de efectivos de fuera y la profesionalización. Además hay que darse cuenta un poco, bueno, pues claro, dónde se cazaban, entre comillas, a los soldados. Es decir, cómo se reclutaban. Bueno, pues un elemento muy clásico era, por ejemplo, la ciudad de Madrid. En Madrid se llegaban a alistar en torno casi a un año hasta 2.000 hombres. Es una verdadera burrada. 20 capitanes alistando en Madrid, de 10 en 10. Es decir, en un montón de casas, e incluso en la Puerta del Sol había alguna bandera arbolada. Y muchos de los elementos, bueno, pues claro, ¿a quién reclutan en muchos casos? Pues a gente que viene de otras zonas, gente que no tiene trabajo. Además, el mejor momento para reclutar, ¿cuándo es? En invierno, que no hay trabajo en el campo. Y además un elemento que usan, que lo vemos aquí, son las tablas de juego, que no están prohibidas. Es decir, en las, digamos, los cuerpos de guardia a veces se establece una casa de juego, especialmente para el, bueno, lo que se gana es para emplearlo en la compañía, el capitán, ¿de acuerdo? Pero claro,
eso genera bastantes problemas sociales, para que me entiendan. Hay que darse cuenta que en la guerra en este momento, pues bueno, 1% o 2% sería combate, el resto es aburrimiento, aburrimiento, aburrimiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de la evolución de cómo se movilizan los ejércitos en todo este periodo. El sitio de Olivenza, por ejemplo, que es una victoria militar del año 57. Es decir, en este caso, pues lo que vamos a ver fundamentalmente, que sí, es un ejército portugués de 12.000 infantes y 2.200 caballos, que además está colocado donde está, digamos, la pegatina que he puesto ahí, que además intenta digamos, socorrer a la plaza, pero al final no se atreven a socorrerla, y el ejército hispano está formado fundamentalmente por milicianos. Es decir, la caballería sí que es cierto que es superior a la portuguesa, que va a ser además una pauta bastante general en toda la contienda. La caballería española es superior a la portuguesa en número, pero también generalmente en calidad. Y luego también lo que vamos a ver fundamentalmente que la mayor parte del ejército que tenemos aquí, salvo 2 unidades, bueno, los irlandeses, que es un remanente que sigue quedando, que son poco más de 250, realmente la mayoría son milicias extremeñas, son tercios, además, si dan cuenta, 1.200, 750, etcétera, etcétera. Y lo que vemos fundamentalmente es que, salvo 2 unidades que se van a reclutar en Madrid y Toledo, y muchas compañías que se reclutan en Segovia, Salamanca, etcétera, etcétera, realmente pues, los profesionales son poco más del 20 y tantos %. El resto son fundamentalmente milicianos. Sí que es cierto que ahí está el tercio de la Armada, que es un tercio bastante profesional, es el tercio viejo de la Armada, para ser exactos. Y lo que vamos a ver es que, además de las milicias andaluzas, que son 4 tercios, son fundamentalmente milicias locales, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, es un problema. De hecho, Olivenza en este momento, para los mandos españoles que la toman, dicen, es una plaza envidiable que se asemeja, decía uno de los mandos, que se asemeja a las que hemos estado tomando en Flandes hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque, es una plaza que tiene 35 cañones, algo que casi ninguna plaza, salvo Badajoz, tiene especialmente en este momento. Además, ¿qué problema hay? Pues los portugueses, por ejemplo, pues ya que no pueden socorrer a Olivenza, van a intentar asaltar Badajoz, en un asalto que es bastante poco conocido, que es este mismo año del año 57. Es un asalto que sale muy mal porque, básicamente, hay una ventaja de la muralla antigua de Badajoz, que es una muralla medieval y es un poquito más alta. Y los portugueses pues no se dan cuenta de eso y tienen escalas demasiado cortas y se quedan cortos. Atacan, ven los puntos que A, B, C, atacan por esos puntos e intentan forzar la puerta, que es la E, con un petardo, es decir, no es un cañón, sino es, digamos, una especie de cañón que estalla y que puede llegar a volar y a volatilizar una puerta, pero fallan en su intento. De hecho, pues claro, las escalas se quedan cortos. Realmente en la ciudad solo hay apenas un tercio de milicianos extremeños, el de Castañizas, que casi siempre está en la ciudad. De hecho, es un tercio que fundamentalmente está formado por naturales de la ciudad de Badajoz, que tienen la obligación de servir en caso de, digamos, de ataque, y se decía que el tercio de Castañizas no solo tiene eso, sino que tiene fundamentalmente casi todos los carreteros, provisionadores del ejército, etcétera, etcétera, que forman parte, digamos, de la unidad a cambio a veces de ciertas pagas, ¿no? Y fundamentalmente, pues aunque hay unos cuantos jinetes, pero básicamente lo que hay es paisanos armados. El asalto portugués está formalizado por 3.000 infantes escogidos, más 1.000 caballos, y es un verdadero desastre para los portugueses, algo que el conde de Iriceira, que es el cronista portugués del momento, pues nunca refleja en sus crónicas. Las crónicas españolas pues hablan fundamentalmente pues que a los portugueses se les hace un verdadero daño de 300 muertos como mínimo y 400 heridos. De hecho, pierden pues 2 maestres de campo, etcétera, etcétera. Los españoles mueren 3 personas, entre ellas un alférez, un soldado y un proveedor del ejército, es decir, un civil, ¿de acuerdo? En las campañas siguientes, especialmente el asedio de Badajoz del año 58 es bastante duro. Ya por fin los portugueses hacen el cerco, digamos, a la plaza para intentar asaltarla metódicamente, pero sí que es cierto que lo que vamos a ver es que especialmente los fuertes exteriores van a aguantar mucho tiempo, dando especialmente tiempo a la monarquía para montar un gran ejército. Les sonará seguramente el asedio de Fuenterrabía de 1638, pues digamos, el socorro de Fuenterrabía que movilizó a la gran parte de la monarquía hispánica, incluso llegaron tropas de Granada a combatir en Fuenterrabía, pues casi lo mismo ocurrió en el asedio de Badajoz de 1758. La monarquía monta un ejército improvisado, ese es el verdadero problema, para, digamos, socorrer Badajoz, trayendo tropas, pues especialmente milicianos, todo sea cierto, pues desde zonas muy, muy alejadas, ¿no? El problema que va a tener ese ejército fundamentalmente, ¿cuál es? Pues que es un ejército bastante poco profesional. Y esto, que tenía que haber estado en otro orden, aquí tenemos la evolución de los tercios de milicias de extremeños en lo que sería el año 57, es decir, la campaña anterior, perdonen, en la Olivenza. Se dan cuenta, al inicio de la campaña, en abril, pues tienen 1.000 personas.
El 1 de julio, que es la desmovilización general, apenas quedan, no llegan ni a 200. Se dan cuenta un poco la evolución de los 5 tercios milicianos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama? Salvo el de Castañizas, que es curiosamente que está en Badajoz, el resto apenas pues, han perdido casi todos sus soldados. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya se les ha dado el orden de volver a sus casas y, de nuevo, se está haciendo, digamos, la rotación para traer nuevos milicianos para que estén durante el invierno. Esto, en el fondo, pues es un verdadero drama porque el ejército a veces es sobre el papel, ¿de acuerdo? Aquí tienen, por ejemplo, la evolución, especialmente de los 4 tercios de milicias de Sevilla y del duque de Osuna, que forma 1 tercio de milicias de su partido, y es la evolución especialmente en esos meses. Es decir, sí, ciertamente en abril hay muchos, luego el 1 de julio cada vez hay menos, y en la última muestra, que es de agosto, pues apenas quedan 3, 4 o 5 soldados porque ya el resto se han ido a sus casas. Es decir, son ejércitos, fuelle, porque se van reduciendo especialmente cuando acaba la campaña militar. Ahora, lo que va a haber especialmente a partir de ese momento la monarquía, a partir de 1757, es formar algunos tercios profesionales, especialmente en el ejército de Extremadura, ¿no? El problema es que, bueno, en el año 57, pues, el reclutamiento que se hace especialmente en la zona de Madrid, con la intención de entresacar especialmente muchos reformados del ejército, pues no tiene demasiado éxito. Es decir, sí, estos son especialmente los 2 tercios profesionales, el de Pedro de Toledo, que es levantado en Toledo, curiosamente, y el de Jerónimo de Quiñones, formado especialmente en Toledo, Madrid y muchas compañías reclutados en lugares muy dispersos, especialmente La Mancha, pero toda Castilla y León, para que me entiendan, Salamanca, Segovia, Ávila, etcétera, que sí, en abril, pues, e incluso en julio tienen bastantes tropas, pero conforme va pasando el tiempo, van reduciéndose notablemente. Es decir, si se ven en abril, lo que hay en agosto, lo que hay, es decir, pierden prácticamente toda su tropa en 3, 4, 5 meses. Es decir, ¿cuál es el problema? Básicamente que no hay dinero. Esta gente no es pagada y con el tiempo vuelve a sus casas. El cerco de Elvas, ¿qué problema hay? Bueno, pues que la monarquía no ha aprendido. El cerco de Elvas, es decir, cuando los españoles liberan la ciudad de Badajoz, digamos, don Luis de Haro, que en ese momento es el primer ministro, es decir, es el valido, además de Felipe IV, intenta cercar Elvas. Pero claro, lo hace en una época del año bastante negativa, es decir, lo hace desde finales del año 58 a principios del año 59, es decir, una época, sí que es cierto que consigue reunir miles de tropas, es decir, el reino de Jaén monta 1 tercio de milicias, el reino de Granada monta, la ciudad de Granada, otro, la costa de Granada, la Capitanía General, Jerez de la Frontera, es decir, hay un montón de sitios que montan 1 tercio, pero ¿cuál es el problema? Que si bien se reciben al sueldo bastantes tropas, en el mes de noviembre pues ya está la mitad. Es decir, en apenas mes y medio, 2 meses, el ejército se está esfumando. De ahí la derrota especialmente de Elvas, que es una dolorosa derrota del año 59. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ya hay una etapa rasa, llega don Juan de Austria y especialmente el año 61, el 1661, 1662, digamos que hay unas campañas que lo que intentan es, bueno, pues dominar especialmente Portugal poquito a poquito. ¿Qué ocurre? Bueno, ya Olivenza, no puedo señalarles con el puntero, Olivenza está arriba, Alconchel también es la más cercana, van tomando algunas plazas, fundamentalmente Huela, Arronches y luego Jurumeña, que está, digamos, al lado del río. Es decir, don Juan de Austria en sus campañas va poquito a poquito, pero sí que es cierto que va intentando hacer una pinza, evita rodear a Elvas para evitar la derrota que ya había tenido y, bueno, pues intenta, digamos, una aproximación a poco espacio, pero una aproximación muy taimada. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, pues porque realmente, pues claro, son fortificaciones con bastantes tropas. Estos son el listado de tropas que quedan en la plaza de Jurumeña cuando es tomada por los españoles. Bueno, aparte de los muertos, evidentemente quedaban 2.000 entre heridos y, digamos, soldados portugueses en pie, quedan prácticamente 2.000. Bueno, les muestro esto porque después de estos soldados, digamos, rendidos, es decir, que se rinden en Jurumeña, luego son traídos a Extremadura y son la base, por ejemplo, del único tercio de portugueses que va a tener el ejército de Extremadura. Es decir, son desertores del ejército portugués. ¿También por qué? Porque hay que darse cuenta que en esta época se piensa, debido al poderío español y la cantidad de tropas que está trayendo, que don Juan de Austria puede ganar. Pero el propio don Juan de Austria en el año 61 nos muestra un poco cuáles son las debilidades de su ejército. De hecho, él diferencia un poco la infantería, que es la pieza clave un poco y de los problemas que tenía. Sí, él decía que 8.000 infantes tenía el ejército en ese momento, que estaba todavía construyéndose, pero que realmente poco más de 3.000 eran de calidad. De esos 3.000, la mayor parte de 3.500 era, según él, bueno, pues sí, los tercios traídos, especialmente extranjeros, milaneses y alemanes, que acababan de llegar, especialmente el ejército de Milán, eran muy buenos, porque eran milicia vieja. Eran soldados que habían combatido en Milán durante el enfrentamiento franco-español.
Es cierto que hay un tercio nuevo de napolitanos que no es muy bueno, porque es de Nueva Leva, pero era de lo mejorcito del ejército. Los tercios veteranos del ejército, gente pagada que había llegado el año 57 y el año 58, decía que como mucho en total había unos 300. Es decir, había 5 tercios y tenían solo 300 hombres, estaban en cuadro. Lo más estimable para él eran los oficiales. Y en este momento es el momento en el que después de la paz de los faisanes llega el regimiento de guardia aquí a Extremadura. Y sí que es cierto que bueno, se esperaba mucho del regimiento de guardia. Es el regimiento del conde duque, es el regimiento más... de hecho, no es un tercio, es un regimiento, ¿por qué? Para darle, digamos, mucho más empaque a la unidad, ¿de acuerdo? Tiene un coronel y tiene un teniente coronel. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, sí, 500 son veteranos que han acompañado al monarca a la entrega digamos, la entrega de princesas en la frontera, pero sí que es cierto que más allá de 500 no son veteranos. El resto son Nueva Leva, reclutada en Madrid, que se espera bastante poco de ellos. Se dice de ellos que son gente menuda, muchachos, que evidentemente en muy poco tiempo van a desertar. De hecho, bueno, ahí lo pueden leer. Y sí que es cierto que el tercio de Armada, pues la mitad de la tropa es relativamente veterana, pero el resto es de Nueva Leva, reunida un año a esta parte. Y las milicias, don Juan de Austria no espera absolutamente nada de ellas. ¿Por qué? Porque para él, y tiene razón en ello, las milicias solo valen para defender, pero para atacar no. Ese es el verdadero problema. Es decir, hay que montar un ejército profesional de la nada. De ahí un poco que, bueno, más, como vamos el tiempo, este es, por ejemplo, el ejército que va formando don Juan de Austria. Es decir, son todas las unidades que se van llegando en esta época. En el año 57, 2 tercios levantados, el de Mújica y el de Escalante, bueno, en ese momento es Escalante, levantados especialmente en Madrid y en Toledo, que se van sumando otras compañías. En el año 58 llegan otras 2 unidades, especialmente pues, de Madrid, que son realmente profesionales. Luego otro de Salamanca, el de Varillas, que luego termina siendo el de Francisco Alarcón. Y en el año 61 llega el regimiento de guardia. Los colores, si se dan cuenta, hay 2, 4, 5 colores diferentes, son los futuros tercios provinciales, que se les conoce por los colores, es decir, los azules, los rojos, los verdes, etcétera, etcétera. Esto es la génesis, por así decirlo, de las unidades. Y fundamentalmente lo más apreciable, lo que hace es, el fallo de la monarquía es que, por ejemplo, en el año 61 lo que trae es especialmente, en vez de traer 4 tercios enteros de la frontera de Cataluña, por lo que hace es traer simplemente al maestro de campo, a los capitanes, a 7 capitanes de cada tercio y algunos reformados para que recluten nuevas compañías. En vez de traer la unidad completa, trae solo los cuadros de mando y les hincha de nuevo reclutas en Madrid. Un desastre. Evidentemente no es lo que la monarquía esperaba. Y luego, por ejemplo, sí que es cierto que las unidades de la Armada pues, son más veteranas. El tercio viejo, el de Paniagua en ese momento, pues es una unidad bastante, antes de Melchor de la Cueva, era una unidad bastante buena. Y luego sí que es cierto que de las unidades de la Armada que llegan al año 57 se monta un tercio, que luego va a ser el de Madrid, el de los Colorados, y luego también hay nuevas unidades que se montan en la Armada. Pero ciertamente el problema que vamos a ver fundamentalmente pues es un poco pues, la mezcla, si se dan cuenta, a través de las muestras lo que vamos a ver es la fluctuación enorme, digamos, de las unidades. Y bueno, sí que es cierto que en los últimos datos que doy de mayo del año 63 es cuando salen las tropas de Évora, cuando son vencidas poco antes de la derrota de Estremoz, y el 10 de junio es ya de vuelta en Extremadura. Ciertamente, si se dan cuenta las cifras, el problema es que bueno, hay veces que las unidades verdaderamente están en cuadro. Es decir, hay muchas unidades, pero hay pocos soldados y especialmente son realmente pocos de ellos se puede considerar que son milicia vieja. El fallo, por así decirlo, no es solo pagar poco a los soldados, sino que además pues, este tipo de cosas. Es decir, esas fluctuaciones son soldados que no perseveran en el ejército, que están mal pagados y que van a ser un verdadero problema, especialmente en lo que serían las campañas venideras. Por ejemplo, aquí vemos pues, la hoja de servicios de Juan González de Salamanqués, natural de Alaejos, un vallisoletano, he pasado por ese pueblo hoy al venir hasta aquí, que por ejemplo ahí nos va diciendo básicamente esa dualidad que hay en el año 61. Es decir, a él se le trae de Barcelona en concreto, se le trae de Cataluña para bueno, montar un nuevo tercio en la corte. Es decir, en vez de y de hecho dualmente es maestra de campo, este es el antiguo, dualmente es maestra de campo tanto en Cataluña momentáneamente como porque su tercio queda en Cataluña y monta un nuevo tercio entre comillas con el mismo nombre, por así decirlo, en Extremadura terminará. ¿Cuál es el problema? Que la campaña, especialmente de que toma los españoles Évora y que son derrotados en Estremoz, ¿cuál es el problema? ¿Cuál sigue siendo el problema? Bueno, pues que básicamente hay muchos españoles, pero no son profesionales. Ciertamente los extranjeros son mejores, ¿vale? Pero sigue habiendo muchísimas milicias, los soldados no perseveran, no están pagados, etcétera, etcétera. La batalla de Estremoz, o Ameisal por los portugueses, es una derrota sin paliativos. ¿Por qué? Bueno, el propio ya don Juan de Austria lo decía en el año 61. Cuando me traes nuevas levas, pues es difícil, decía,
que, bueno, pues que uno de los grandes problemas que tenían los maestres de campo es que son nuevos reclutas que a la primera de cambio giraban el rostro, es decir, chaqueteaban, se largaban. El gran problema que va a haber fundamentalmente es que más que una batalla, algunas unidades españolas se decía en esta batalla que, bueno, duraron lo que fue cantar un quedo, es decir, duraron muy pocos minutos. De hecho, es una desbandada generalizada. Es decir, hay algunos, bueno, no puedo hablar de todo ello con detalle, pero el problema que hay fundamentalmente es que las unidades españolas pues, son atacadas especialmente por un grupo de ingleses. Se dice, algunos españoles dicen que estaban borrachos, que a veces los portugueses les habían dado mucho vino, y además pues, entran en pánico un poco los españoles porque los ingleses, acostumbrados a sus guerras de sus islas, no paran a dar digamos, una rociada de mosquetería, sino que siguen avanzando. Los españoles, hay muchos casos que simplemente dan una descarga de mosquetería y se van. El problema de la batalla fundamentalmente es que los españoles además van a tener frente a algunas tropas italianas y especialmente los alemanes que, bueno, medianamente pueden combatir en algo más, pero luego se largan. De hecho, de todas las unidades del ejército, solo hay un regimiento alemán que llega a Badajoz con las tambores, las banderas, etc. El resto simplemente huye. Es un verdadero drama. Es decir, esos ejércitos de la monarquía que, bueno, pues en general, incluso los tercios españoles, incluso en la derrota, como Rocroi, nos regalan elementos de esfuerzo, de tesón, de honra, y que incluso en la derrota pues, se nos muestran como elementos bastante importantes. Vamos a ver que en esta es una derrota sin paliativos. Ciertamente se toman, bueno, por ejemplo, aquí lo tenemos resumido, en la delantera opuesta baja arrojando las armas como que no hubiera sobre sí todo el mundo. Es decir, lo que vamos a ver fundamentalmente es una derrota sin paliativos. Ciertamente no es una derrota como nos cuentan las crónicas portuguesas, como aquí vemos que básicamente nos dicen que vencieron a todo el mundo, porque ciertamente los datos que tenemos de archivo pues nos indican que, bueno, que sí, fue una derrota, pero que no fue para tanto. Sobre todo porque muchos, después de haber saqueado, es decir, en ese momento no solo se conquista Évora, sino que incluso las tropas españolas llegan al Alcácer do Sal, es decir, llegan a saquear al Alcácer do Sal, especialmente la caballería, y básicamente se dedican a vender digamos, los frutos de Portugal. Además, aquí tenemos, bueno, se puede ver perfectamente cuál es el desgaste de esas unidades. La muestra en Évora, pasada antes de salir en campaña, es decir, antes de volver al ejército de Extremadura y después de la batalla. Es decir, hay una merma de 788 oficiales en la infantería y unos 3.400 soldados. Es decir, lo bueno que tiene la información es que incluso nos indican, digamos, todas las bajas. Aquí está la caballería y aquí, por ejemplo, la merma dentro especialmente del carruaje. Básicamente, las mulas no se pierden, la mayoría se salvan, pero, por ejemplo, casi todos los carros de bueyes se pierden por el camino. Y además, es un momento que, además, por recordar la ponencia que me ha precedido, pues hay que darse cuenta que, claro, incluso pasó en la colina de Albuch, en la batalla de Noldingheim, cuando el último tercio en llegar antes de la batalla a la montaña, es el tercio de Idiáquez, es decir, son los españoles. Y antes de producirse, digamos, el enfrentamiento, Idiáquez, en un mismo escuadrón, que estaban los dos Salms y Worms en un mismo escuadrón, se decía, en la época, los españoles son la primacía, tienen el derecho a la vanguardia. Y hay un momento en el que se dice que, bueno, que los españoles tienen que pasar a la vanguardia frente a esas unidades alemanas. Pero Idiáquez dice que no, que se quede como está la cosa. Es decir, hay que darse cuenta que eso es lo que precedía. Los españoles son milicia vieja, generalmente todos los frentes, tienen esa experiencia en Flandes y por eso generalmente siempre han sido la vanguardia. De ahí un poco que en esta batalla ya empieza a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque los italianos y los alemanes dicen no, los españoles se han comportado mal. Queremos la vanguardia, especialmente los ejércitos de la monarquía en España. ¿Por qué? Porque somos más profesionales. De hecho, como les decía, a partir del año 60, bueno, la mayoría de estos van a llegar, especialmente en Extremadura. Vamos a ver que desde el año 60 al año 68 llegan 44.000 extranjeros vía muestra, es decir, vía documentación contable. Llegan más de 20.000 italianos, hay algunos que se quedan en Cataluña, pero la mayoría llegan incluso a Extremadura, 11.000 alemanes, casi 4.000, bueno, los esguízaros y guisones son suizos, ¿de acuerdo? Llegan 4.000 valones, primero a Galicia y después terminarán también en Extremadura. Es decir, llegan miles y miles de tropas. Es decir, son soldados profesionales. Aquí tienen simplemente los italianos, es decir, los 20.000 que van llegando, fundamentalmente napolitanos, pero también lombardos, la mayoría de los lombardos además profesionales, o aquí, por ejemplo, tienen los alemanes. Es decir, llegan miles y miles de tropas. Pero el problema que hay es, bueno, pues las desacciones. Aquí ven una imagen en muy poquito tiempo cómo se van deshaciendo esas unidades alemanas. No tengo tiempo especialmente. De hecho, algunas de estas unidades alemanas, después de la derrota de Estremoz, pues digamos, acaban. Y ya con esto acabo, ¿vale? Perdonad que me esté extendiendo. Vamos a estudiar, pues básicamente, el camino a la batalla de Villaviciosa.
Sí, el año 65 hay una nueva derrota española, pero las cosas han cambiado bastante. Es decir, sobre el papel, el ejército español ha mejorado, tiene unos 10.000 hombres, muchos menos que antes, pero ya se han creado los tercios provinciales, que además, por vía de contaduría, sabemos que son ya de agosto del año 64. Es una campaña que donde la infantería realmente del ejército de Extremadura es bastante inferior en número, especialmente a lo que sería la infantería portuguesa. Pero la gran diferencia va a estar en los tercios provinciales españoles, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque verdaderamente es un éxito. Es decir, lo que se ha hecho es cambiar fundamentalmente los tercios provinciales, donde se ha estabilizado especialmente, se han reducido notablemente el número de tercios, pero son mucho mejor pagados, ¿de acuerdo? Además, son pagados a través de un nuevo impuesto, bueno, que ya tenía cierta tradición, tenía más de 20 años, que es la composición de milicias. Es decir, del resto de Castilla, quitando Extremadura, hay muchas localidades que tienen que pagar, bueno, en milicias, pero que lo hacen económicamente. En vez de llevar milicianos a otras partes, pagan económicamente. Con ese dinero es cómo se va a financiar los llamados tercios provinciales, que en el fondo van a ser la élite del ejército en España, en este momento. En este momento 5, van a ser 6, porque también se va a crear uno de portugueses, no tengo tiempo a hablar de ello, pero realmente el problema que vamos a ver es que son verdaderamente tropas muy profesionales y que además, bueno, pues que no son meras milicias como a veces se ha creado, y además van a estar bastante bien pagados. Aquí vemos simplemente el año 67, pues bueno, por primera vez prácticamente cobran la mitad de los sueldos, es decir, los diferentes tercios del momento vemos pues que más o menos han cobrado 21 pagas de las 38 que podían cobrar. Además, por ejemplo, aquí tenemos, incluso después de la derrota, ver la estabilización de las plantillas de los tercios. Frente a lo que pasaba en el pasado, los tercios provinciales sí que van a ser mucho más estables. Es decir, como hay más dinero, hay reclutas continuas de los diferentes territorios, sí que vamos a ver que van a ser bastante estables en el tiempo. Pasan los años, hay una diferencia de 2 años de la primera a la segunda, y es decir, hay mucha más estabilización. Y no tengo tiempo de hablar de la batalla de Villaviciosa, pero la gran diferencia es que, bueno, se dan 2 batallas, una de la caballería. Bueno, este mapa es totalmente erróneo. Es un mapa, lo que pasa con la publicística, es un mapa portugués que, si se dan cuenta, el ejército español combate a la derecha, ¿de acuerdo? Y el ejército portugués a la izquierda. Si se dan cuenta, parece que el ejército español es muchísimo más grande, ¿verdad? Eso es un error manifiesto, es decir, son muchos más los portugueses. Pero claro, es lo que tiene cuando el mapa pues, está pagado por los fondos portugueses, ¿no? Y ciertamente el problema que hay fundamentalmente es que es una inferioridad numérica del Libio, hay errores de mando del marqués de Caracena, pero ciertamente lo que vamos a ver en esta batalla al menos es que, bueno, por fin, de nuevo, los españoles recuperan, digamos, la infantería española recupera esa posición, ¿no? Lo que se dice fundamentalmente es que la batalla, sí que hay una gran pelea, más de 5 horas la infantería española que se coloca en la parte de arriba, digamos, muchas de esas unidades han aguantado más de 5 horas combatiendo, en inferioridad numérica y además con muy poca caballería acompañándoles. De hecho, se dice, por ejemplo, a pesar de las bajas recibidas, lo que está en negrita, con que se conserve la misma infantería, como me prometo, es pie para dar una victoria y muchas. Es decir, de repente, los problemas que han venido por toda esa falta de previsión al respecto un poco de cuidar a la infantería, por suerte, con los tercios provinciales la cosa ha cambiado. Es decir, de hecho, en una parte son 2 batallas totalmente diferentes. La caballería, por un lado, va a aguantar 2 horas y, bueno, aunque era muy potente, hay que darse cuenta que uno de los grandes problemas es que Caracena tiene mucha más caballería que los portugueses. Entonces, quiere evitar, digamos, un combate por atracción, es decir, de trincheras, por así decirlo, aguantando el asalto de Villaviciosa, e intenta sorprender al enemigo con la caballería, que es mucho más potente. De hecho, tiene nuevas unidades que no se habían pagado, curiosamente, es uno de los grandes problemas, pero que vienen, por ejemplo, de combatir a los turcos en Hungría. Intenta con esa caballería alemana, francesa y de múltiples nacionalidades, pues llevarse, digamos, a la caballería portuguesa, que era inferior en número, pero realmente no lo consigue. De hecho, la infantería española, insisto, va a aguantar, especialmente en ese cuerno derecho de la batalla, más de 5 horas, prácticamente sin oposición. Bueno, de hecho, inicialmente, no sé si se recuerdan que en el año 63 les dije que los ingleses nos vencen, entre comillas, pues aquí lo que nos cuentan es que varios tercios provinciales vencen a 3 escuadrones de infantería inglesa. Es decir, el caso contrario. Y además, de hecho, estaban tan equivocados los españoles que incluso llegan a celebrar, era muy típico en la época, lanzar el sombrero en lo alto, celebrando la victoria. Los españoles que estaban en digamos, esa parte de la batalla, que no ven el resto de lo ocurrido, están celebrando la victoria cuando se dan cuenta de que, bueno, se viene encima el resto del ejército portugués que ha vencido a la caballería y tienen que salir por peteneras. De hecho, una de las cuestiones, bueno, aquí tienen al inicio de la campaña el número más o menos de los 6 tercios provinciales y luego más o menos las muestras siguientes a lo largo de un poco de esta misma época. ¿Qué vamos a ver? Pues que hay cierta recuperación, aunque hay una pérdida, digamos, de fuerza. Ya lo dejo aquí, lo siento por haberme pasado, pero quería contarles demasiadas cosas, ¿vale?
Gracias. Bueno, apasionante, Antonio, como siempre. Tenemos 10 minutos hasta la hora prevista para preguntas, coloquio o aquellas aclaraciones que quieran hacer. Así que les animo. Me ha gustado mucho la... No se oye. A ver, ¿se me oye? Bien, pues ha estado muy bien la conferencia, y más teniendo en cuenta que soy de aquí de Badajoz y que soy aquí de esta ciudad. La única duda que se me ha surgido es lo del tema de los esguízaros que venían entre las nacionalidades presentes en ese conflicto, entre las tropas españolas. ¿De dónde son esa gente? ¿De dónde son? Son suizos. Ah. Se llamaban los cantones, digamos, en esta época, digamos que hay dos diferenciaciones. Digamos, los guisones son de las zonas, de los que ahora no recuerdo el término italiano. Se diferencian de guisones y esguízaros, pero ambos son de la Confederación Suiza. ¿De acuerdo? Son suizos. De hecho, en esta época se traen tantos desde Milán, y uno de los grandes problemas de esas unidades es que apenas participan en la batalla de Villaviciosa, y curiosamente son, a mi juicio, de los pocos suizos que al menos en esta época van a combatir en el suelo español, y curiosamente es una leva que se hace a través de los embajadores de los cantones esguízaros y guisones. Hay que darse cuenta que en esta época, debido al camino español, había habido buenas relaciones con los suizos, especialmente en las décadas iniciales del siglo XVII, y curiosamente son unas unidades que son muy caras. Es decir, los embajadores de los cantones esguízaros siguen reclamando la deuda debida a esa leva a España durante casi 20 años. Sigue viéndose en la documentación. Y curiosamente esas unidades, el problema que tienen es que cuando llegan a Extremadura, parte de ellas algunas son católicas, pero muchos son protestantes, hay problemas algunas veces sociales, y además llegan apestados, no son útiles prácticamente en el combate. Forman un escuadrón en Villaviciosa, y las crónicas de varios de los contendientes indican que los suizos no habían hecho casi efecto, como se decía en la época. Muchas gracias, Antonio, por la charla. Ha sido tan impresionante como esperábamos y muy bien documentada, no podía ser de otra forma. Me ha quedado una duda de lo que has dicho sobre la participación del Tercio de Armada y el fallo estratégico de no haber bloqueado Lisboa. Me imagino que estarán relacionadas las dos cosas. ¿Por qué se mandan los tercios de armada a combatir a Extremadura y no están embarcados en esa armada bloqueando Lisboa? Seguro que tienes la respuesta. Bueno, los tercios de armada se emplean en la campaña del 57 porque no hay otra cosa. Se emplean en el socorro de Badajoz porque no hay otra cosa. De hecho, los tercios de la armada, uno de ellos irlandeses, le Dungan, por cierto, luego se pasa a los portugueses, son un poco los que van a aguantar las fortificaciones exteriores de Badajoz en la campaña en el asedio del 58. Son de lo poco veterano que hay. Además, se aloja generalmente en la Capitanía General de la Costa y son movilizables, pueden llegar más o menos con cierta rapidez a Extremadura. Sí que es cierto que la mayoría de ellos, todavía cuando son de la Armada, van a volver a alojarse en invierno a lo que sería fundamentalmente Jaén, Córdoba y a veces también la zona de Cádiz, pero la cuestión se les llama, incluso por ejemplo en el socorro de Badajoz se llama la infantería de las galeras. Es decir, hay varias compañías de la infantería de galeras que vienen porque no hay otra cosa. Es decir, el socorro de Badajoz, el problema que tiene es un poco que la monarquía saca de donde puede, fundamentalmente milicias, pero también los pocos profesionales que tiene. Y los tercios de la Armada es que, claro, son muchos. Y de hecho, aquí hay uno que el de Feire, que por ejemplo no llegará a venir, pero son un poco parte de la élite, especialmente española, de los españoles del ejército de Extremadura. Pero es básicamente porque es de lo poco que se puede recurrir, sin sacarlos, por ejemplo, de Cataluña, que está mucho más lejos. Y es que quitas, en el año 57, quitas lo que hay en Cataluña, lo que hay en la Armada, no tienes más. Es decir, lo que hay en la frontera, que son fundamentalmente milicias, insisto. Hay muy pocos profesionales porque las unidades han llegado, y sí que es cierto que hay alguna que se creó, pero la mayoría, con la falta de paga se van. Es que es lógico, hay que darse cuenta. Es que, insisto, están pagando con muchas dos mensualidades. Los tercios, al menos los provinciales, están cobrando la mitad, 6, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, la cuestión es esa.
Entiendo entonces que por eso quizás la Armada no se atreva a bloquear Lisboa porque no tiene infantería dentro embarcada. Porque No, tiene no, en la campaña el problema no terrestre. es una cuestión de hombres, es una cuestión de barcos. El problema que tiene la Armada Española especialmente es que, bueno, crear una unidad de infantería, pues más o menos la puedes levantar, puedes encontrar oficiales más o menos disponibles, con capacidad, que están incluso en Madrid, porque vienen a reclamar al rey nuevos puestos, pero una armada no la puedes improvisar. El problema es que la Armada, en parte en las campañas con Portugal, se ha improvisado. Se han perdido muchos efectivos en otras campañas y a partir de la década de los 60 es cuando hay una política naval mucho más agresiva, que se van creando muchos más galeones. Por ejemplo, el galeón Roncesvalles es un verdadero mastodonte, más de 1.200 toneladas que se queda en este momento. Pero claro, el problema es que la campaña naval empieza a ser buena a partir de la década de 1665, 66, y que son unidades que, bueno, que sí que alguna de ellas sí que había combatido en el ejército de Extremadura, pero la mayoría ya son nuevas. Un tercio que había venido, que viene en el año 60, de Marqués de Veraguas, que viene de Milán, que había combatido allí, que se reforma y se rehincha, y algunas unidades que, por ejemplo, se crean es proceso un poco para esas campañas. Pero hay que darse cuenta que estamos hablando de, se elevan al año 3.000, 4.000 hombres y las unidades se reforman, la mitad no tiene más de un año o dos de duración. Es que, no sé, el gráfico se ha quedado claro. Y posiblemente hay algún tercio que no tengo ni localizado. ¿Por qué? Porque duran poquísimo. Hay que darse cuenta un poco de esas cuestiones. Si no estás pagando la tropa, no puedes esperar demasiado. No viven del aire los soldados, lamentablemente. Ya le gustaría a la monarquía, ¿no? Esa es la cuestión. Gracias. Por allí. Buenas tardes. Sorprendido por la ponencia, me ha encantado. Me ha llamado mucho la atención cuando nos ha presentado el cuadro de las dotaciones de artillería de las ciudades, la escasez que había de ello. Y mi pregunta es, ¿podría darnos una estimación de qué número de piezas serían necesarias en una ciudad como, por ejemplo, Badajoz o Olivenza, para quien lo conozca, para que eso hubiera sido realmente efectivo? Gracias. A ver, bueno, el problema que hay fundamentalmente es que, bueno, no he hablado de ello, pero uno de los problemas que tiene la monarquía es que, bueno, salvo en algunos lugares muy concretos, que son los presidios, que son presidios reales, y el monarca pone bastante dinero, se considera que el resto de las fortificaciones, como Badajoz, por ejemplo, pues debe ser pagada la fortificación por parte de los fondos locales. De ahí un poco que, bueno, los estudios que hay sobre las fortificaciones, casi todo sí, ciertamente el rey de vez en cuando trae dinero, pero la mayoría es local. El drama es ese, es decir, no se invierte suficiente, especialmente en fortificaciones. Y respecto a la artillería, pues no sabría decirte, pero mucha más de la que hay. Eso sí que es cierto, porque se ve un poco lo que hay en Portugal y sorprende que hay mucho más cañones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no he traído detalles, si viéramos un poco Badajoz, sí que tengo pues, más datos, por ejemplo, de Cataluña, de Fuenterrabía, hay muchísimos más cañones. Pero también el problema que tiene Badajoz en esta época es que, insisto, es que se ha invertido poquísimo en las fortificaciones. Yo sigo, bueno, no he podido decirlo, pero la única ventaja que tiene España al respecto un poco de la guerra de fortificación con Portugal es que, curiosamente, los portugueses parecen incapaces, especialmente de tomar Badajoz. Lo que todavía sigo sin explicarme es cómo no son capaces de tomarla. ¿Por qué? Porque, sinceramente, es que lo tenían. Comparas los ejércitos y cómo los españoles, lo que les está costando conquistar las plazas portuguesas, y las comparas con Badajoz, que estaba, desde mi punto de vista, bastante indefensa. Imagino que es porque, bueno, lógicamente la ciudad se movilizó, puso muchos medios pero me sigue sorprendiendo, especialmente Badajoz, cómo no cae. O muchas más plazas, porque, insisto, estamos hablando de plazas. Valencia de Alcántara en algún momento tiene cuatro cañones. ¿Qué puedes hacer con eso? Pero bueno. Sí, hay únicamente complementar, con el permiso de Antonio, más o menos el ratio era 4 cañones de 24 libras por baluarte, 4 de 24 que era el cañón pesado y 8 de 12. Digamos, eso es lo que dicen los tratados militares, que casi nunca se alcanza, obviamente. Eso es el ideal en función de la geometría que Vauban pone. Claro, la artillería, que tiene como lema última ratio regis, es decir, la última razón del rey, que la paga el rey, es, digamos, como la alta tecnología de la época, vale muy caro su sostenimiento. Entonces la monarquía tiene que colocar las piezas que produce, que son amanuenses, no se producen en serie además, cada cañón tiene su nombre y se hace de su calibre, no se estandarizan, tarda mucho tiempo incluso la estandarización de calibre, durante el siglo XVI, ya el XVII empieza a hacerse, ¿dónde situar esas piezas?
No, muy complicado, muy complicado. Sí, está produciendo bastante de hierro, especialmente el Lielganes y la Cavada. Pero el problema, por ejemplo, que hay en Extremadura es que, claro, las comunicaciones a día de hoy son malas, pues imaginaos en la época. Bueno, para traer las armas que he citado del año 57, bueno, los cañones tendrían que venir de Lielganes. Es decir, o se traen por tierra, pues, recorriendo media Castilla, o se traen especialmente desde Cádiz, por la vía de la Plata, que suele ser un poquito más fácil a veces. Pero ciertamente, por ejemplo, que el esfuerzo con los malos caminos que hay es también un problema. Porque curiosamente, para dotar Cádiz es bastante fácil y muchos, de hecho, muchos barcos cargan las armas en los puertos vascos y acaban en Cádiz para redistribuirse. Pero es que, por ejemplo, para traer cañones a Badajoz, esos caminos no quiero ni pensar. Miguel Ángel. Sí, voy a levantar la mano por ahí. Sí. Muy brevemente ya, una reflexión y una pregunta. La verdad es que la guerra sí que contribuyó como ningún otro acontecimiento a levantar el muro ibérico, porque yo todo lo que he leído en el siglo XVIII, todas las geografías, los viajes, los mapas que he visto, los roteiros de Portugal, todos los lugares recuerdan los acontecimientos de que habían sido víctimas o que habían salido victoriosos en el siglo XVII. Todos los portugueses, todos los lugares en los que había habido algún acontecimiento. Y de la parte española también dejó una huella tremenda, porque yo no soy capaz de contabilizar ahora, pero al menos yo he conseguido reconstruir hasta, creo que es más de una docena de planes hechos por generales españoles para reconquistar Portugal. Están allí en el Archivo General Militar de Madrid y los hay en Simancas, porque quedó como una herida, como algo que estaba pendiente, y como lo que comentaba antes de Dinón, que decían, ¿cómo ha podido pasar esto? Esto hay que recuperarlo. Y cuando llegan a 1801, pues vuelve a incrementarse esa herida. Esa era la reflexión, que queda una parte y a la otra. Y la pregunta es, ¿esto debe de ser por ignorancia mía o porque yo no lo he visto ni en Valladares, ni, no sé, Sicilia si lo tiene, o tú? ¿Qué pasa con los presidios y las guarniciones portuguesas que teníamos allí, que además desde el Estatuto de Tomar están por imposición, que es el único elemento de fricción que hay, o más fuerte? ¿Qué pasa con eso? Que desde diciembre del 40 comienzan a salir, se repliegan, se retiran. No, el problema es que ya, digamos, la guarnición especialmente de Lisboa, pues se ha sacado de allí especialmente para contribuir a la guerra de Cataluña. De hecho, hay un tercio que, bueno, que es uno además de los que viene aquí deslobrados, que es el tercio de Lisboa, que luego va a acabar en Italia. Es decir, el problema es que gran parte de la tropa española que había en Portugal pues se ha traído especialmente a Cataluña a combatir, o por ejemplo en las fronteras, muchos hidalgos gallegos, muchos también de Extremadura se han llevado a Cataluña cuando justo estalla el diciembre portugués. Incluso algunos soldados portugueses que iban a Cataluña son pillados por el camino, digamos, en Castilla, y son señalados diciendo, bueno, ¿dónde vais? ¿A Cataluña realmente lucha contra nosotros o os vais a volver? Es complicado. Pero realmente lo que pasa es que, bueno, cosa diferente, por ejemplo, en las Azores, donde parece que al final se van a entregar, que además está estudiado, yo también he visto bastante documentación, pero también el problema que ocurre especialmente en Lisboa, etcétera, es que, bueno, hay muchos ya avecindados, los que quedan, además, se han traído a Cataluña fundamentalmente los solteros, los más recién llegados, se ha dejado allí especialmente los más viejos, los más asentados allí. Entonces, sí que es cierto que inicialmente algunas de esas unidades se mantienen un poquito, pero ven lo que hay y dicen, bueno, vamos a levantar las manos porque son muchos más. El problema es ese y aguanta muy poquito. De hecho, hay algunos maestres de campo portugueses que son oficiales que habían servido en las fortificaciones españolas. Un tal Córdoba, que había sido, su padre era zapateros, que además le critican mucho los españoles, porque claro, había sido soldado español y luego es maestre de campo de un tercio de portugueses. Y bueno, ese juego de fidelidades es alucinante en la época. Pero bueno, sí, están allí, pero lo que hay es que son tan pocos que al final muchos se terminan rindiendo para evitar, bueno, porque eran poquísimos, ¿de acuerdo? Hay momentos en el siglo XVII que estamos hablando con mucho 1000. La dotación es mucho mayor, pero quedan 1000 en los presidios. Y muchos, además, como más de 500 se traen, pues al final, un desastre. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, porque esta conferencia es, aparte, perfectamente documentada.
En tu línea, decirles que fue mi director de trabajo fin de grado y que le conozco muy bien, su competencia y sobre todo su pasión, como ha podido aquí demostrar en todos los datos y todas las cosas que ha mostrado. Quizás una última reflexión, si me atrevo a hacerla, hemos visto esta mañana 1580 cómo estábamos aquí en la dehesa de Cantillana para tomar posesión el rey Felipe II de Portugal. Ahora hemos visto qué ha pasado cuando Portugal decide algo que me da la sensación que no cabía en la cabeza de aquella época, un reino que por ley natural le correspondía a su señor natural, que gracias a esa unificación Brasil, que era un trocito de tierra que daba al mar, se expande, porque el Tratado de Tordesillas desaparece al ser mismo reino, es cuando se produce toda la expansión de Brasil, recordemos esto. Salvador de Bahía se defiende con tropas de toda la monarquía, es decir, que Portugal defiende su imperio con los recursos de toda la monarquía y que de repente se subleva. Entonces la gente no lo entiende. Como un reino que lo que ha tenido son ventajas, se subleva contra su señor natural, ¿no? Yo creo que eso estaba un poco decir, y era la retaguardia en profundidad de la guerra de Europa. Portugal estaba atrás. Bueno, eso queda para reflexionar y entender cómo se pensaba en aquella época. De hecho, como muestra, un maestro de campo del Tercio de Saboya, Pedro da Cunha, portugués, es un maestro que es de nación portuguesa y que se da el mando de un tercio de infantería española, porque la nación española se entiende incluida Portugal en ese momento. Él va a ser del partido español y luego será gobernador de Ceuta, que además pilla en toda esta época, y va a venir con licencia al ser portugués a esta campaña, como maestro general de la caballería en la frontera de Extremadura. O sea, vemos la permeabilidad de lealtades y de sentimientos en esta época, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, y el presidente Juan Sánchez de la asociación pues te va a dar un pequeño obsequio en nombre de todos nosotros. Bueno, pues tenemos 10 minutos de receso y a -15 comenzamos con la última ponencia, que creo que no va a dejar a nadie indiferente, sobre los tercios, origen y evolución orgánica. Muchas gracias.